La Iglesia Evangélica Bautista, la Casa del Padre, le da la bienvenida a esta reunión virtual. Es nuestro anhelo que usted y su familia sean bendecidos por la palabra de Dios. Dispongamos nuestros corazones para disfrutar de este tiempo de comunión unos con otros y sobre todo con nuestro Creador. Estamos para servirle. La Casa del Padre, un lugar para todos. Buen día, Iglesia, una vez más a esta reunión virtual. Esperamos que te encuentres bien, que puedas estar junto con tu familia y que puedas disfrutar de este tiempo en donde nos juntamos virtualmente para poder adorar al Señor y para poder realmente buscar su presencia. Quería comenzar este culto compartiéndote un versículo bíblico, así que te invito a que abras el Salmo 100 en tu Biblia. Y dice: aclama al Señor tierra entera, sirvan al Señor con alegría, acudan con gozo a su presencia, sepa que el Señor es Dios. Él nos ha hecho y a Él le pertenecemos. Somos su pueblo, el rebaño que Él apacienta. Crucen las puertas dando gracias, sus atrios con alabanzas. Denle gracias y bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, su bondad perdura por siempre, su fidelidad es por generaciones. Y quería que comiencen este tiempo pudiendo pensar en un par de cosas, y una de ellas es que Dios nos invita a que entremos hoy a su presencia, que en el lugar en donde estás, que en tu casa, que con tu familia puedas acercarte a Dios, a su trono, con esa libertad que nos da el Espíritu Santo. Por eso te invito a que busques con tu familia en un tiempo de intimidad, entrar a la presencia de Dios. Y te doy un par de razones que da el Salmos y que son para mí de mucho peso. Y es el hecho de que Dios nos hizo, somos sus criaturas, somos su obra de sus manos, como muchas veces se dice, somos su poema, somos su obra de arte y Él está creando su imagen en nosotros. Además somos su pueblo, Él es nuestro rey, a Él le servimos, a Él le venimos a entregar lo mejor, y que esta noche, que este día, que este momento en donde vos estás adorando a tu Dios sea lo mejor que le puedas dar, el tiempo de calidad de este domingo o de este día que vos apartaste para servirlo. Y por sobre todo, quiero que piensen es que sos el rebaño que Dios apacienta. Sos parte de sus ovejas a las que Él conoce, a las que Él cuida, a las que Él llama por su nombre, que aún en medio de este tiempo de cuarentena en donde no nos podemos juntar, Él sigue llamándonos por nuestro nombre, y Él te invita una vez más a que puedas entrar a su casa, a la casa del Padre, a alabarle, a disfrutar y a poder regocijarte con el salmista, porque Dios es bueno y su bondad va a durar por siempre y su fidelidad va a alcanzar a tus generaciones. Te invito a que puedas estar adorándolo junto con el equipo de adoración. Amén, Señor. Te damos las gracias por amarnos, por ese amor sin condición, y queremos exaltarte con todo nuestro corazón. Amén. De tal manera al mundo tú amaste, que toda tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. A ti gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condiciones en esa cruz. Gracias a ti, Señor. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condiciones en esa cruz. Amor sin condición. Amor sin condición. Amor sin condición. Amor sin condición. Decimos gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condiciones en esa cruz. Gracias, yo te doy gracias.
gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Una vez más decimos gracias. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Levanta tu voz y gracias. Gracias, te doy gracias por tu perdón, Señor, en esa cruz. ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Amén. Seguimos exaltando a nuestro Dios, el único y verdadero, aquel que es nuestro amigo, aquel que dio su vida por nosotros. Solo tú, Señor. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres, eres, eres tú. Eres, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres, eres, eres tú. Eres, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres, eres, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres, eres, eres tú. Eres, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Gloria a ti, Jesús. Hombre sobre todo. Estamos en otro culto virtual, bueno, llegando a su casa a través de esta reunión online.
contentos de que usted nos esté mirando, que usted esté compartiendo la palabra. En la Argentina, en este tiempo, el tercer domingo de octubre se festeja el Día de la Madre, se conmemora y bueno, si bien uno entiende que muchas de estas fechas son fechas comerciales para aprovechar, hacer regalos, poder vender, reactivar un poco, la verdad en medio de la pandemia, reactivar un poco la actividad de los negocios. Entendemos que no debería haber un Día de la Madre, ni un Día del Padre, ni un día especial para festejar, sobre todo a nuestros progenitores, porque el Día de la Madre, el Día del Padre son todos los días. Porque Dios nos llama a honrar a aquellos que nos han cuidado, nos han criado. Pueden haber sido mejores o no tanto, pero son aquellos que nos trajeron al mundo y hoy podemos tener vida. Así que un dicho popular dice, madre hay una sola. Y la verdad que es así. La mamá es un ser tan especial. La mamá es un ser que llevamos en el corazón y es la persona que después de Dios creo más nos ama y más nos cuida, ¿no? La madre en lo general, ¿no? Hay algunas excepciones, pero la madre realmente daría su vida por su hijo. Lo más parecido al amor de Dios es el amor de una madre. Quiero hablarle en este tiempo de dos madres. Le voy a hablar de la madre biológica, aquella que nos llevó en el vientre durante 9 meses, y yo siempre digo, la madre lleva a su hijo 9 meses en el vientre, pero lo lleva toda la vida en su corazón. Pero también quiero hablarle de la madre iglesia. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que es el lugar, el útero espiritual que Dios preparó para que se produzcan los nuevos nacimientos, para que la persona, a través de la palabra y a través del poder del Espíritu Santo, pueda nacer de nuevo en una vida espiritual. Pero bueno, en principio quiero pensar un poco en la madre biológica. Años atrás no se hablaba de todo lo que se habla hoy, sexualidad, reproducción, ni siquiera en la familia. Entonces le decían al chico cómo nací yo y decían, bueno, dice, vos naciste de un zapallo, te trajo la cigüeña, ¿no? Hoy los pibes vienen muy avispados, un chico de 5 años te usa un celular, y a veces te enseña y te dice, no, papá toca acá o abuelo toca acá, porque son una luz en todo lo que es la tecnología y nosotros crecimos en otra época, yo siempre digo la época de la Remington negra. Pero ¿saben que en la escuela dice que va un chico de 6 años y habla con la maestra? Dice, señorita, dice, en mi casa dice, son todos raros, dice. Dice, porque mire, dice, le pregunté a mi mamá cómo nació y me dijo que ella nació de un zapallo. Le pregunté, dice, a mi papá cómo nació y me dijo que lo trajo la cigüeña. Y yo calculo que deben haber necesitado 2 cigüeñas para traerlo a mi papá porque es grandote, dice. Y la verdad que otro me dijo, el abuelo, que iban por la quinta y en un repollo, nació de un repollo, dice. Son rarísimos, dice, porque en casa nadie nació de parto normal. Porque los pibes la saben mucho más de lo que nosotros entendemos. Los chicos hoy, cuando nosotros vamos, ellos a veces ya están de vuelta, ¿no? Entonces tenemos que aprender a hablarle a ellos con claridad. Entonces pensaba lo que dice la Biblia. La Biblia en el Salmo 139, en el versículo 13 al 16, nueva traducción viviente, dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo, y me entretejiste en el vientre de mi madre. El salmista le habla a Dios, ¿no? Y le dice, tú formaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Es interesante lo que dice el salmista y lo que dice la palabra de Dios. Dios eligió una mujer que me lleve en su matriz, que me lleve en su vientre,
pero era Él, era Dios el que tenía el diseño de mi vida y el propósito en mi vida. Fíjense en que los versículos que leímos dice, tú observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes allí en la oscuridad de la matriz, y me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Acá yo quiero hacer un paréntesis. Hoy les cuentan a nuestros niños algunas mentiras. Hoy le quieren enseñar algunas cosas que no están dentro del plan de la voluntad de Dios, ¿no? Si bien antes éramos muy inocentes, hoy ya le dicen al chico que el embrión no es una vida, que es un puñado de células, por tanto puede ser abortado, por tanto no es una vida. Hoy se habla de que la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo, pero no entienden que ese ser que se está forjando no es su cuerpo, es otro cuerpo y es otra persona que Dios permitió, no importa cuál sea la circunstancia, que sea engendrado. Dios lo está viendo ahí en el vientre, como decía el salmista, y Dios está forjando con esa vida un propósito, ¿no? Así que los que creemos en Dios, y aún la simple biología, la más sencilla de las biologías, y la ciencia confirman que hay vida desde el momento de la concepción. Y yo felicito a esas mujeres valientes que a pesar de las circunstancias difíciles optaron por la vida. Optaron por seguir adelante con su embarazo, y hoy te pueden decir que el mayor gozo de su vida es ese hijo que les nació, que a lo mejor algunos le aconsejaban que lo quite, algunos le aconsejaban que lo aborte. En Rafaela está trabajando Rafaelinos por la Vida, que acompaña a las mujeres con embarazos inesperados, en estado de vulnerabilidad, acompaña al niño por nacer. Y si vos estás en algún problema y estás viendo este programa y estás pensando en qué hacer con ese embarazo que no esperabas o que no planificabas, o en la circunstancia que no esperabas, yo te animo a que no dudes. No dudes a llamar al 3492 38 57 36. O si no, que te contactes al 0800 333 1148, que es la red de acompañamiento a la mujer creado por una sierva de Dios preciosa, Evelyn Rodríguez. La hemos tenido en nuestra iglesia, hemos sido bendecidos. Y la verdad que qué bueno es que haya gente que se juegue por la vida, que le diga no a la muerte, no al aborto, y pueda ayudar. Aún estas instituciones están ayudando a mamitas que abortaron, porque nadie les cuenta lo que pueden tener después. Nadie les cuenta los traumas, nadie les cuenta el dolor, nadie les cuenta las consecuencias psicológicas y emocionales y aún biológicas que puede traer un aborto. Así que desde esta iglesia y desde las iglesias cristianas nosotros estamos diciendo sí a la vida. Y si alguna mamita no lo quiere tener o no lo puede tener, le aconsejamos que llegue al final y que lo den adopción, porque hay muchos padres y madres del corazón que están dispuestos a criar ese hijo como si fuera propio, porque biológicamente ellos no lo pueden engendrar por alguna situación particular en su genética o en su salud. Así que, haciendo este paréntesis, en Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, y entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y es interesante que cuando se repite este mandamiento en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, ¿no? Y como dije al principio, alguien dijo una gran verdad: la madre lleva a un hijo 9 meses en el vientre, pero toda la vida está en su corazón. Por eso que vos escuchás a la mamá y decís, sí, porque mi nene esto, mi nene lo otro, y el nene tiene 50 años, ya es un hombre, ya tiene familia, pero para la mamá siempre sigue siendo su hijito, su amado, y la verdad que es un amor muy importante el de una madre. La madre es el pilar del hogar, porque a veces es la que sostiene toda la familia.
La Biblia dice que la mujer es el vaso más frágil, el hombre es frágil. Pero frágil ¿en qué sentido? A lo mejor que no puedes llevarte una bolsa de 50 kilos de cemento. Pero emocionalmente la mujer es más fuerte. La mujer es un pilar. Más aún, he visto algunos casos, aún físicamente, la mujer se siente mal y se levanta y sigue haciendo las cosas. El hombre por un dolor de muela se tira en la cama. He visto matrimonios que han tenido COVID y estaban los dos y la mujer estaba yendo y viniendo y seguía haciendo las cosas de la casa y el hombre en la cama como si le hubieran dado una paliza. Por eso que Dios permite que la mujer sea mamá y al hombre no, porque si no, no aguantamos un dolor de muela, que nos vamos a aguantar un parto, ¿no? Entonces, pero la mamá es ese pilar que sostiene la casa. Yo digo que es como una arquitecta que edifica vida, que forma vida. La mamá es como el eje del hogar, porque fíjense que todo se centra, todo gira alrededor de la madre. El chico va al papá y le dice, papá, necesito tal cosa. ¿Qué dice el padre? Anda a preguntarle a tu madre. Parece que la madre tiene la última palabra o es la que está más tiempo con los chicos y aún el chico, la primera palabra que aprende a decir, ¿usted sabe cuál es? Mamá. Mamá, hay algunas raras excepciones. Mi señora dice que la primera palabra que dijo era boca, pero bueno, son cosas de la vida. Pero ¿sabe qué? La madre es como el eje del hogar, todo gira alrededor de la madre. Si la madre está bien, la familia está bien. También es como el paragolpe, porque recibe todos los cimbronazos de las cosas que le pasan a los hijos, de las cosas que pasan alrededor. Y mamá es un paño de lágrimas. Mamá es la que escucha, la que consuela. Yo siempre digo la que sopla heridas. Cuando vos te caías y te pelabas la rodilla y venías llorando y mamá parecía que tenía un soplido mágico. Te hacía sobre la herida y parecía que se te pasaba el dolor. Por lo menos es mi experiencia en mi niñez. La mamá es como la miel en el hogar, la parte dulce, ¿no? El hombre si bien es más fuerte, a veces es el que es un poco más recio en algunas cosas. La mamá es caricia, la mamá es sonrisa, bueno, la mamá es amamantamiento, la mamá es toda esa ternura que un chico, un niño desde el momento que nació necesitó. Y yo creo de que la mamá, después de Dios y el amor y algunas otras cosas, es la que más ha recibido canciones, poesías. Y por ejemplo me acordaba del Changuito Cañero, ¿no? Palito Ortega, mi camarógrafo se agarra la cabeza como diciendo, wow, qué viejo todo esto. Pero tenía una canción que se llamaba La sonrisa de mamá, ¿no? Y decía, esa flor que están haciendo, ese sol que brilla más, todo eso se parece a mi mamá. Ese pájaro que canta, ese río que se va, todo eso se parece a mi mamá. La dulzura de tus ojos, la mirada, tu candor, la sonrisa, la ternura de su voz. Tu palabra es el ejemplo, es el remanso del amor. Ella borra mi tristeza y mi dolor, decía el Changuito Cañero, Palito Ortega. Y después decía, me contagio de alegría cuando tú conmigo estás, porque tengo tu cariño, mi sonrisa brilla más, a tu lado tengo todo, tú eres mi felicidad, tu tristeza es la mía y tu canto mi cantar. La, 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 la. Y decía, brrr, Palito Ortega, porque las terminaba todas igual, pero la verdad que era maravillosa esa canción para la madre, donde la madre decía, cuando la sonrisa de mamá, la miel que mamá le pone al hogar, cambia las circunstancias de la familia. Pero yo también, como siempre digo, que soy de aquella vieja iglesia que cantaba himno, me acuerdo del himno que decía hogar de mis recuerdos, ¿no? Y decía, solo recordar la primera estrofa, hogar de mis recuerdos. A ti volver anhelo, no hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Estamos hablando de la dulzura, ¿no? No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Dice, posara yo en palacios, corriendo el mundo entero. A todos yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar. Mi hogar, mi dulce hogar. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Ahora quiero decirte, la dulzura en el hogar, eso de que te hacía querer volver a la casa, siempre lo ponía mamá. Y siempre lo pone
mamá. Mamá es la gallina que cobija y defiende, como esa gallina que cobija y defiende a sus polluelos. Veía el otro día un video de una mamatero, y estaban todos los teritos alrededor y venía un tractor y la mamá se puso delante del tractor defendiendo sus pichones. No sé si usted vio ese video, pero realmente llama la atención, ¿no? Como esa madre con uñas y dientes, bueno, con pico sería la mamatero, defendía a sus polluelos o a sus pichones. También la mamá es la obrera, porque es trabajadora incansable, es una mujer abnegada, a veces la primera en levantarse y la última en acostarse, la que nos cosía las medias, nos ponía los pitucones en los pantalones y en los codos de la camisa que habíamos roto, la que estaba siempre, y hasta la que nos lustraba los zapatos y nos planchaba el guardapolvo que quedaba con almidón durito, que me parecía que podía cortar el viento, con esa blancura. Y bueno, algunos no saben ni lo que es el almidón y lo que le ponía a la mujer. Yo lo cuento, acá mi camarógrafo dice que él sí se acuerda de todo eso, porque mamá es sinónimo de amor, de sacrificio. Uno debería recordar las noches de desvelo. Cuando el chico está enfermo, ¿quién está al lado de la cuna? El papá generalmente dice: yo mañana me levanto temprano, y ronca. Y la mamá está ahí, lo levanta, lo mima, lo acaricia, le da la mamadera, le da el jarabe, lo que necesita. Es la mamá. Noches de desvelo. A veces también la mamá una mirada cómplice, cuando el viejo preguntaba algo y la mamá te miraba cómplicemente y se callaba la boca para salvarte de una paliza. Esas manos cariñosas, ¿no?, que te acariciaban, esos desayunos en la cama, esos brazos fuertes que te levantaban, pero esas palabras suaves que sanaban tu corazón. Así que esto es un poco la madre, lo que significa para cada uno de nosotros, ¿no? Y acá también hago un paréntesis más, para recordar las madres que son las madres del corazón. Esa mamá adoptiva, esas que son exactamente igual que las otras, salvo que no llevaron el bebé en su vientre, pero lo desearon, lo anhelaron, lo aman como si hubiera sido gestado en su propio ser. Así que vamos a hablar de las dos madres. Vamos a hablar un poquito más de algunos ejemplos que hay en la Biblia de madres que nos van a ayudar a ver lo que es capaz de hacer una mamá por un hijo, pero después vamos a hablar un poco de la iglesia como esa gestora de vida eterna, como ese vientre que Dios usa para que la gente nazca de nuevo espiritualmente. Vamos a adorar a Dios y volvemos para redondear el tema y concretar algunos desafíos para nuestra vida. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya.
fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Sí, Señor. Gracias, Dios, por ser nuestro pastor. Gracias, Señor, por cuidarnos, por amarnos, Dios. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca me olvides. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca me olvides. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, Señor. Bueno, hemos adorado a Dios una vez más. Usted sabe que estamos haciendo esta reunión más íntima porque todavía seguimos con los trabajos en el templo, cambiando techo, hemos tenido algunas lluvias esta semana y todo eso va haciendo que a lo mejor estemos tardando un poco más, pero cuando volvamos después de esta cuarentena
eterna, digo yo. Vamos a ver la casa de Dios arreglada, con un montón de cosas que hemos podido hacer también en este tiempo, ¿no? Y Dios nos ha bendecido. Pero hablábamos de la madre, dijimos que es el corazón, la madre es el corazón, la familia late alrededor del latido del corazón de la madre, y hablamos de que íbamos a hablar de las dos madres. Hablando de las madres biológicas, hay muchos ejemplos en la Biblia del valor de una madre. Una es la madre de Moisés. La madre de Moisés se llamaba Jocabet, que significa Jehová es glorioso. Y usted conoce la historia de Moisés, un hombre de la tribu de Leví, dice en Éxodo capítulo 2, dice, se casó con una mujer de la misma tribu, la cual quedó embarazada, tuvo un hijo, y al ver ella que el niño era hermoso, lo escondió durante 3 meses, porque había un decreto de que había que matar todos los niños hebreos, ¿no? No pudiendo tenerlo más escondido por más tiempo, tomó un canastillo de junco, lo tapó en todas las rendijas con asfalto natural y brea, para que no le entrara agua por ningún lugar, y luego puso al niño dentro del canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Además le dijo a una hermana del niño que se quedara a cierta distancia y que estuviera al tanto de lo que pasara con él. Y dice el verso 9 y 10 que lo encuentra, ¿no? La hija del faraón, lo ve que es un niño hermoso, y le dice a la niña, ¿podés buscarme una nodriza? ¿No? Y ella va y busca a su propia madre, a la propia madre del niño. Entonces ella le dice, toma este niño, críamelo, yo te pagaré por tu trabajo. La madre del niño se lo llevó, lo crió, y ya grande se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo adoptó como hijo suyo. Es interesante, esta madre, antes de que lo mataran, prefirió ponerlo en el río, entregarlo para preservar su vida. Y Dios vio esa fidelidad y se lo devolvió para que lo críe en los años más tiernos, y aún le pagaban por criar su propio hijo. Fíjense en cómo Dios cambia la circunstancia cuando ve el corazón de una mamá. Luego pudo verlo crecer en el palacio y lo terminó viendo como libertador de Israel, Moisés. La otra madre que pensaba compartir es la madre de Samuel, ¿no? Samuel fue el primer profeta, sacerdote, y la madre se llamaba Ana, que significa gracia y respuesta. Y en 1 Samuel, capítulo 2, 19 al 21, dice que cada año, cuando su madre iba al templo, porque ella lo llevó al templo, lo entregó en el templo, dice, con su marido, para ofrecer sacrificio anual, le llevaba una pequeña capa que le había hecho. Entonces Elí bendecía a Elcana, que era el marido, y a su esposa diciendo, que es el Señor el que recompense dándote hijos de esta mujer a cambio del que ella ha dedicado. ¿Te recuerda la historia? Ella oraba por un hijo, Dios hace el milagro, le dice, si me das un hijo lo entregaré. Y ahora cuando iba, el sacerdote decía, por este hijo que le entregaste a Dios, Dios te dé hijos, te premie a cambio de este hijo que dedicaste a Dios. Y después de esto regresaban a su hogar y el Señor bendecía a Ana, la cual quedaba embarazada. De esa manera Ana dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el niño Samuel seguía creciendo ante el Señor. Fíjese, una mujer estéril no podía tener hijos. Le pide a Dios un hijo. Dios le da a Samuel, y Ana es gracia y respuesta. ¿Cómo no llamarse así si Dios respondió esa oración tan profunda del corazón? Que cuando dice que el sacerdote la vio orando pensaba que estaba ebria de cómo lloraba, y ella le tuvo que decir, no, estoy pidiendo un hijo, y Dios le concedió ese hijo. Ahora, interesante que oró pidiendo un hijo, luego cumplió su promesa de entregarlo a Dios, y Dios la bendijo con más hijos cuando ella había sido estéril y no había podido tener ni uno. Y dice el relato que el sacerdote bendecía a su marido y oraba por Elcana y por ella, y dice que cuando ella llegaba, volvía, quedaba embarazada y dio a luz 3 hijos y 2 hijas más. ¿No? Es la bendición de Dios. Ana es una mujer de Dios que dedicó su hijo a Dios. Dios la bendijo con más hijos,
Pero el primero, fue tan especial que fue llamado el último de los jueces y el primero de los profetas, ¿no? Un hombre tremendamente usado por Dios. También me acordaba de una madre en tiempo de Salomón. El rey Salomón había estado orando y había pedido que Dios le dé sabiduría, porque Dios le dijo, pide lo que quieras. Y él dice, ¿qué voy a hacer yo para gobernar un pueblo tan grande? Entonces pide sabiduría, ¿no? Y Dios le concede sabiduría. Pero inmediatamente de esta oración hay una historia donde dice dos mujeres rameras, dice la versión Reina Valera, pero las otras versiones dice dos prostitutas, dice que vivían juntas. Y estas mujeres vivían, y cada uno tuvo un hijo con la diferencia de 3 días. Una, al dormir, aplastó a su hijo y el hijo murió. Y allí hace un cambio de hijo y se queda con el hijo vivo, y ahí está la gran discusión, es mío, es mío. Y entonces, ¿qué hacen? Se presentan delante del rey. El rey que había pedido sabiduría. Y dice, Señor, haznos justicia, porque es mi hijo. El hijo de ella murió. Y era palabra de una contra la palabra de la otra. Así que el rey, yo creo que Dios le dio una sabiduría extraordinaria. Y le dice, miren, vamos a hacer una cosa, ya que no se pueden poner de acuerdo. Esto está en 1 Samuel, capítulo 3, todo el relato, dice, vamos a cortarlo al pibe al medio. Lo cortamos por la mitad, le damos mitad a cada una y cada una está contenta con medio hijo. Pero en el verso 26 dice, pero la madre del niño, la verdadera, dice, vino, se angustió profundamente, se conmovieron las entrañas, dice otra versión, por su hijo, y suplicó al rey, por favor, no mate su majestad al niño vivo. Mejor déselo a la otra mujer, déselo a ella. Pero la otra dijo, ni para mí ni para ti, que lo partan. Entonces el rey intervino y ordenó, entreguen a aquella mujer el niño vivo, no lo maten, porque ella es la verdadera madre. ¿Cuál era? La que se le conmovieron las entrañas. La otra no le importaba nada porque su hijo ya había muerto y ella sabía que no era su hijo. Recibió con vida a su hijo por su amor, por su abnegación, ya que estaba dispuesta a entregarlo con tal de preservar su vida. También uno encuentra a la madre de Timoteo. La madre de Timoteo, Eunice, significa victoriosa. Y dice, porque me acuerdo, dice, de la fe, esto dice Pablo cuando le escribe a Timoteo, de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que también la tienes tú. Esa fe no fingida, dice otra versión. Eunice es victoriosa, ¿por qué? Porque a pesar de tener un esposo no cristiano, un esposo que no profesaba su fe, pudo transmitirle la fe a su hijo, ¿no? Y su hijo imitó la fe de su abuela, imitó la fe de su madre y terminó siendo un tremendo siervo de Dios. Y Pablo lo reconoce, la fe no fingida que había en tu abuela, la fe no fingida que había en tu madre. La última madre que voy a referirme en ejemplo es la madre de Jesús, María, que significa la amada de Dios. En Lucas 2, 6, 7, vamos a leer el versículo 19 y el 35, el 6 y el 7 dice, sucedió que mientras estaban en Belén, les llegó a María el tiempo de dar a luz, y nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. El verso 19 dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón y las tenía muy presentes. Y el verso 35 dice, pero todo esto va a ser para ti una espada que atraviese tu propia alma. Y cuando uno lee en el Evangelio de Juan, el capítulo 19, verso 25, dice que junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Entonces, ¿qué quiero decir? Si usted lee el relato bíblico, usted imagínese la incertidumbre primero de una joven casta, pura, virgen, que concibe por el Espíritu Santo, sin conocer varón todavía, y no sabía lo que le estaba pasando hasta que el ángel viene y le anuncia. La segunda cosa es que se cumple la profecía del versículo 35,
que leímos cuando dice, María estuvo junto a su hijo, dice, en la cruz, y la profecía decía, una espada atravesará tu alma. ¿Se imagina el dolor de esa madre, haber concebido por el Espíritu Santo, haber estado criando a ese niño, verlo en esos 3 años de ministerio y ahora verlo en la cruz, clavado en la cruz, dando su vida en la cruz? Una espada de angustia, de dolor, atravesó su corazón. Pero María estuvo con su hijo siempre, siempre. Miren que una mujer soltera, porque estaba desposada, pero un compromiso, que queda embarazada, que no se sabe quién es el padre, para las chismosas de aquel tiempo, estaban todas las condiciones para que le digan abortá. No, sin embargo, Dios se revela y contra todo pronóstico, ella tiene ese niño, José la acepta, José también recibe revelación de Dios y Jesucristo vive, Jesucristo muere en la cruz y Jesucristo da vida eterna. María, la elegida de Dios, la amada de Dios. Ahora, le dije que iba a hablar de 2 madres y voy a hablarles de la iglesia como una figura de una madre, como un organismo, porque la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo que engendra hijos espirituales. La iglesia representa a la esposa de Cristo y es como una madre en el sentido que por la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo, como yo decía, engendra a esos hijos espirituales. Cuando Dios decidió venir al mundo, eligió el vientre de una mujer, virgen, María, y fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Era una mujer elegida sin que no había conocido varón. Ahora, cuando Dios decidió traer un nuevo pueblo y tener hijos espirituales, lo hizo a través de la figura de la iglesia, ella la esposa de Cristo. Y es el lugar donde Dios engendra ahora nuevos creyentes por el Espíritu Santo y por el obrar de la palabra y el Espíritu en la vida de la persona. Por eso la Biblia lo llama esto nuevo nacimiento. Y uno puede leer allí en Juan capítulo 3 toda la experiencia de Nicodemo, donde Nicodemo va de noche y se acerca a Jesús y le dice cómo tengo que hacer para tener la vida eterna. Él era un maestro de la ley, sin embargo no sabía cómo tener vida eterna, no tenía seguridad porque con el cumplir ley y con hacer obra no alcanza, se necesita una experiencia con Jesús. Y Jesús le dice es necesario nacer de nuevo y le habla de un nuevo nacimiento espiritual. Jesús le respondió, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Interesante, y dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Interesante, habla de un nacimiento espiritual y es a través de la iglesia, a través de la palabra, a través del conocer a Cristo que se produce ese nacimiento de esa nueva criatura. Por eso es que más aún el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios dice que el nuevo creyente es una nueva criatura, vuelve a hablar de un bebé, de un nacimiento, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno lee los libros de quien fuera muy famoso hace varias décadas, que es Paul Yonggi Cho, habla de una iglesia embarazada. Y dice, la iglesia debe estar embarazada con continuos nuevos nacimientos, estar siempre de parto. Habla de una iglesia que predica el Evangelio, de una iglesia que obra en el poder del Espíritu Santo y logra que las personas sean transformadas por Cristo y nazcan a la vida espiritual. La iglesia debe parecerse más a un hospital o a una sala de parto que a un cementerio, ¿no? Cementerio hay silencio y hay muertos. En la iglesia tiene que haber mucho ruido porque hay muchos nuevos nacimientos y hay muchos niños espirituales. Y en Romanos 8, 15 y 16 dice que
recibimos un espíritu que es el espíritu de adopción. Y ustedes han recibido un espíritu, no un espíritu que lo esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, que significa papito querido, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y cuando hablan estar en Cristo, es como un niño que está en brazos de su padre o en brazos de su madre. Más aún, cuando habla de la restauración de Israel, dice que el pueblo será como sus hijos y que Él será el pueblo como una madre, dice Dios. Y fíjense en Isaías 66, dice, beban abundantemente de su gloria, como bebe un pequeño hasta saciarse de los pechos consoladores de su madre. Esto dice el Señor, yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad, las riquezas de las naciones fluirán sobre ella, sus hijos se alimentarán de sus pechos, serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas. Los consolaré allí en Jerusalén como una madre consuela a su hijo. ¡Qué palabra tremenda! En el Antiguo Testamento está esta palabra y el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que había de venir, ¿no? Hoy la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, el que ha sido engendrado por Dios. Más aún en el Salmo 91, cuando habla de habitar bajo el abrigo de Dios, es una palabra hebrea compuesta que significa cobertura, protección y amamantamiento. Entonces, el que habita el abrigo de Dios es como que va a estar, dice, por Dios, cubierto, protegido, o como amamanta una madre a su bebé, dándole el alimento sólido de vida. Y entonces es interesante decir que Jesús trajo vida eterna, pero que Dios es un Padre, dice la Biblia, con corazón de madre, que ama como ama una madre. Es por esto que debemos dar gracias por la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que me ayuda a nacer de nuevo y es figura de madre que forma, sustenta la nueva vida espiritual. Y fíjense en cómo me alimento yo como criatura espiritual. Me alimento con la palabra y Pedro escribe, desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada. Está hablando del pecho de la madre, es la leche que no está adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir que como el pecho de la madre es la mejor leche, esa leche que el bebé necesita, hoy hay un montón de leches en polvo y con un montón de compuestos y con aditivos para que el bebé crezca mejor de acuerdo a las edades, pero la leche de madre es irreemplazable. Y entonces dice, como la leche espiritual no adulterada, que es el pecho de la madre, así es la palabra de Dios para los nuevos creyentes. Necesitan alimentarse de la palabra de Dios. Y la iglesia en esa función o en esa figura de madre es la que tiene que alimentar a esas nuevas criaturas, discipulando, enseñando la fe, haciéndolos crecer y nutriéndolos espiritualmente en todo lo que ellos necesitan. El recién nacido debe desear ese alimento, esa leche no adulterada, pero la iglesia debe, a través del discipulado, de las células, de las reuniones, hacer crecer a esa nueva criatura. Y dice, serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas. De cierto os digo, dice, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándole en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecían. Lo que está en el Antiguo Testamento, en Isaías, ahora Jesús lo lleva a la práctica, siendo este Señor que toma en sus brazos a los niños y bendice. A los niños espirituales, Jesús los toma en sus brazos. Pero hoy los brazos de Dios somos nosotros, es la iglesia. Los brazos de Dios, los que sostienen, los que levantan, somos los cristianos que estamos puestos en esa función. Así que por las manos de la iglesia pasan vidas. Vidas que debemos bendecir, poner las manos sobre ellos como hacía Jesús y orar por ellos. También el texto que leímos de Isaías dice, los consolaré.
Y en el Nuevo Testamento, en la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Cristo nuestra consolación. Dios dice en el Antiguo Testamento: os consolaré. Y en el Nuevo Testamento dice de que a través de Jesucristo, a través de la experiencia que tenemos nosotros en la que somos consolados por Él, con esa misma consolación podemos consolar a otros, la iglesia, en esa función de amamantamiento, en esa función de cobertura, en esa función de cuidar a los nuevos bebés espirituales. Entonces, es importante, y quiero ir concluyendo, que el amor de madre es lo más parecido al amor de Dios. Eso lo dije ya en algún momento, es muy grande, es incomparable. El Salmo 27:10 dice que hay un amor mucho más grande que el amor de una madre. Es superior, porque dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Aunque me abandonara aún la madre terrenal, dice que Dios, en ese amor superlativo, en ese amor superior, se va a hacer cargo de mí. Y el Salmo 49:15 dice: ¿pero acaso una madre olvida o deja de amar a su hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no lo olvidaré. Dios no se olvida de vos. Dios no se olvida de mí. Dios dice que nos va a consolar, Dios dice que nos va a sustentar, y el instrumento, la herramienta que usa en esta tierra es la iglesia. Así que el amor de Dios es superior a todo. Jeremías 31:3 dice: hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío. Con amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. Es decir, que Dios nos atrajo a Él con un amor eterno y un amor inagotable. Ahora, yo quiero que usted entienda, que está del otro lado, que Dios manifiesta su amor a través de la iglesia, porque en Romanos 5:5 dice: porque el amor de Dios, ¿dónde está? Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que la iglesia tiene un derramamiento de amor sobre ella, el derramamiento del amor de Dios, para darle a esas nuevas criaturas y brindarle ese amor eterno, ese amor inagotable, con que Dios los acercó a ellos, a su presencia, y nosotros debemos ayudarles a conocer más de Dios. Hoy damos muchas gracias por las madres y honramos a las madres que llevaron en su vientre y tuvieron esa valentía de engendrar vida, por el precioso don de ser madre que Dios le dio. Pero también hoy queremos dar muchas gracias por ese instrumento que es la iglesia, y que Dios usó para que muchos sean engendrados y tengan el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. A lo mejor hay madres que tienen a sus hijos lejos de Dios, y entonces en este Día de la Madre su corazón está compungido, su corazón está angustiado. Pero recuerde el ejemplo de Jocabed, que su hijo era para la muerte. Sin embargo, esta madre que lo entrega a la hija de Faraón, lo salva. Recuerde a Ana, que oró por su hijo, e imite a Ana. Recuerde a esa madre en tiempo de Salomón, que con su corazón y sus entrañas conmovida por su hijo, estuvo dispuesto a perderlo con tal que él no pierda la vida. Recuerde a Eunice, que teniendo un marido inconverso o una persona que no creía en Dios, pudo sembrarle la fe a Timoteo. Y recuerde a María, que una espada atravesó su corazón, pero desde el principio y hasta el final no dejó jamás a su hijo. Y yo quiero contarte mi testimonio. El Evangelio llega a mi familia, o a la familia de mi madre, a través de mi abuela. Mi abuela María era una española que un día, caminando por las calles de Constitución,
se inclina al piso y encuentra medio folleto, esos folletos que reparten, esos folletos con textos bíblicos, pero era medio nada más. Y ese medio folleto hablaba de Cristo, hablaba de la salvación, pero ella no podía conocer cuál era el final, solamente tenía la dirección de la iglesia. Y entonces ella con esa dirección fue a la iglesia, golpeó a la iglesia y le dijo al pastor: pastor, yo encontré esto en la calle, yo necesito saber cómo termina, porque esto es lo que yo necesito. Y el pastor le llevó a los pies de Cristo, y mi abuela María se fue de ese lugar con Cristo en el corazón, como una nueva criatura, habiendo tenido el nuevo nacimiento, y esa fe le transmitió a mi madre. Y mi madre, Amelia, fue una mujer de fe, fue una maestra de la palabra, pero le tocó vivir el tiempo que yo como hijo me fui de Dios. Y mi madre, esa mujer de fe, oraba cada día para que su hijo, que se había alejado de Dios, vuelva a la presencia de Dios. Usted sabe que yo llegaba en mis madrugadas, en mis salidas con mis amigos, y mi mamá estaba con el velador encendido, estaba con la Biblia abierta y decía: llegaste, hijito, ahora puedo descansar tranquila. Y yo, como adolescente y joven, le decía: mamá, yo me cuido solo, dormí tranquila. Pero ella no descansaba hasta que no me veía llegar, y ella velaba en oración por mi vida. Yo estoy hoy donde estoy porque Dios contesta más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ella pidió mi salvación, y Dios no solo me salvó, me atrajo a Él con ese amor inagotable, sino que me llamó al ministerio para que con la salvación que yo recibí pueda ayudar a otros a salvarse y a encontrar a Jesucristo. En la bendición de una madre. Estoy donde estoy por la oración de mi madre. Así que te digo: mamá, no temas, ora y confía en Dios. Y también la iglesia muchas veces ora y está llorando por sus hijos pródigos. Aquellos que estuvieron en la casa y hoy no están más, se han alejado. Y te digo también, iglesia, no temas, no llores, confía. Iglesia, los volverás a ver, los verás cuando vengan por el camino de regreso a la casa del Padre, y le abrirás los brazos grandes para amarlos y para restaurarlos, porque los hijos pródigos volverán a la casa del Padre y gozarán en la fiesta de Dios en la casa de papá. Déjeme orar dando gracias por las madres, y déjeme orar dando gracias por la iglesia que todavía sigue engendrando vidas espirituales, y déjeme interceder por sus hijos y por los pródigos para que puedan volver a Dios. Señor, te damos gracias en esta celebración del Día de la Madre, porque hemos entendido que hay una mujer que valientemente nos llevó en su vientre durante 9 meses, pero toda la vida nos lleva en el corazón. El amor de la madre, el amor más parecido al amor de Dios, el amor sacrificial, ese que estuvo en estas mujeres que hemos visto hoy a través de la palabra. Señor, yo te agradezco por cada madre, yo te agradezco, las bendigo. Señor, te doy gracias por las que la tienen viva todavía, que puedan valorarla, que puedan cuidarla, que puedan honrarla, que puedan agradecerte a Dios, agradecerte a ti, Señor, por darles el privilegio, el regalo de tener una mamá con vida. Y los que han perdido su mamá, los que ya no la tienen, como yo, Señor, te damos gracias porque esa mujer que fue pilar, que fue paño de lágrimas, que fue todo eso en nuestra niñez, nuestra adolescencia, fue un regalo tuyo que nos diste por un tiempo, y a través de ella nos diste bendición a nuestra vida, Señor. Y te agradezco por la iglesia que sigue predicando el evangelio, por la iglesia que sigue diciendo es necesario nacer de nuevo, y por cada nueva criatura que llega a tu casa, que llega al conocimiento de Dios, por esa función, esa idea de madre, de cuidado, de alimentar con la palabra, la leche espiritual no adulterada a los que llegan a tu casa, por esa iglesia que discipula, por esa iglesia que enseña, por esa iglesia que ayuda a las personas a acercarse a ti
a nacer de nuevo y a crecer como crece un niño, crecer en madurez espiritual y crecer para la gloria de Dios. Y Padre, intercedemos por los hijos que están alejados, que hacen sufrir el corazón de una madre, que a veces se sienten como María, que una lanza atravesó su corazón, que tienen dolor porque se han ido, porque están en la droga, porque están en el alcohol, porque están lejos de ti, porque aún, Señor, el mundo los ha arrastrado a cosas que hacen doler el corazón. Pero, Señor, oramos por ellos para que esas madres puedan clamar y puedan verlo como vio mi madre, volver a ese hijo a la casa de Dios, a los brazos de Dios y obtener salvación. Y, Señor, oramos por los pródigos, los que estuvieron en la casa del Padre y ya no están, para que con cuerdas de amor tú los traigas y nos des un espíritu amplio, un corazón amplio para abrazarlos, para bendecirlos, para recibirlos, para cobijarlos y para darles esa nueva oportunidad que Dios les da de estar en tu cuerpo, de estar en la iglesia. Oramos por los pródigos de la iglesia y oramos, Señor, para que en este día, si hay madres, si hay hijos, si hay personas que están con dolor en el corazón porque han tenido una pérdida o porque, Señor, hay cosas que no tienen respuesta, que puedan orar a ti y que tú puedas estar fortaleciendo cada corazón en el ser interior por la presencia y el poder de tu Espíritu Santo. Bendecimos al que está del otro lado. Lo hacemos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Si todavía vos estás viendo esto y es el Día de la Madre o el previo, o es el sábado, algunos ven el mensaje el sábado, que cada mamá tenga un muy feliz día, pero también que puedan tomarse de la mano de Dios y confiar en Dios, que Dios tiene la respuesta para todo lo que te está pasando. Que hagas como Jocabed, que hagas como Unices, que hagas como Ana, como estas madres que confiaron en Dios, que se esforzaron, que dieron lo mejor por su hijo y Dios usó sus hijos para su gloria y salvó sus vidas. Te bendigo, mamá, bendigo a cada hijo y le recuerdo la palabra que dice: honra a tu padre y a tu madre. A papá y a mamá no solo se la honra un día del año con un regalo, honralo todos los días con tu conducta, con tu amor, con tu interés de darle a ellos lo mejor, como ellos te dieron lo mejor todos los días de su vida cuando vos necesitabas tanto de ellos. Y quiero dar gracias a Dios por mi esposa, Elvira, que es la mamá de mis hijos, es una hermosa madre, una mujer de Dios, una compañera de vida, cada día una gran abuela, y le doy gracias a Dios también y bendigo a mi nuera Miriam, que es la madre de mis nietos y es una hija postiza para mí. La amo como una hija, la conozco desde que tiene 3 años y es una mamá amorosa y es una sierva de Dios. La bendigo a Miriam en este Día de la Madre. Y también bendigo a mi nuera Evangelina, porque Evangelina aún no es mamá, pero esperamos que algún día Dios le conceda esa bendición del cielo. Y no puedo dejar de reconocer a mi suegra, que fue para mí casi una segunda mamá, una bendición para mi esposa, su hija, para sus nietos, mis hijos, y bueno, para toda la familia. La verdad, también ya hace unos años que no la tenemos, pero reconocemos la bendición que fue en nuestra vida y lo gran mamá que fue, y todo lo que le tocó vivir, así que la recordamos con mucho cariño también en este día. Y demos gracias a Dios por la familia. Lo mejor que tenemos, lo mejor que nos pasó en la vida es ser parte de una familia donde hay padres, hay madres, hay hijos, hay abuelos, que se extiende en el tiempo como es el proyecto de Dios, y también ser parte de una familia de fe que es una iglesia. Doy gracias a Dios por la casa del Padre, porque nunca ha dejado de predicar el Evangelio y sigue engendrando hijos espirituales. Que Dios te bendiga y hasta el próximo encuentro, y que tengas una muy buena semana y la camines de la mano del Señor.
Hemos llegado al final de este encuentro y deseamos que usted y familia hayan sido animados por la palabra de Dios a estar fuertes, firmes y estables ante cada circunstancia que les toque enfrentar. El Señor les bendiga y les recordamos que estamos para servirle. Nos despedimos. Hasta el próximo encuentro.